Bueno, vamos a echarle un pequeñísimo análisis a un video de Aristarchus. Oiga, yo hace años no escuchaba hablar sobre Aristarchus y un seguidor en YouTube me envió el link de este video que entiendo es una conversación que tuvo con Jonathan Ramos. La conversación, según versa aquí en su canal, es comento diseño inteligente y ajuste fino con Jonathan Ramos, fragmento de un directo. Bueno, es un fragmento de un directo que vamos a ver y vamos a revisarlo, vamos a comentar a ver qué Aristarchus dice al respecto. Generalmente, y yo antes creo que hace muchos años atrás en algún video dije que me gustaba la manera en que Aristarchus argumentaba, ¿no? A favor del ateísmo. Creo que es ateo, no, realmente no recuerdo muy bien, me disculpará Aristarchus y todos sus seguidores, pero es lo que recuerdo. Así que bueno, vamos a ver qué dice, qué comentamos y qué podemos aportarle al video. El argumento cristiano que más vergüenza te da, el más fácil de rebatir. Ok, ya, bueno. ¿Cuál es el argumento cristiano que más vergüenza te da? Wow, Jonathan Ramos ahí entró con los tacos al aire, ¿eh? Oiga, me aprovecho este espacio un poquito para hacer un breve comentario, pero a mí sí me parece que le atacan muy feo a Jonathan Ramos. Yo creo que sí, él tiene salidas en falso en algunas cosas, pero ténganle paciencia también. Está, está siendo parte de este proceso, ¿no? ¿Alguna vez te tocó un debate con un cristiano que dijiste, nunca pensé que iba a ser tan fácil, tan sencillo debatir con esta persona o algún argumento cristiano que te parezca, no sé, Si, muy absurdo o muy fácil de rebatir? si hablamos de argumentos cristianos concretamente, o sea, no Bueno, simplemente teístas, ¿no? Teístas. ateístas, porque Claro. sí, en el teísmo, por decir uno que es habitual y que es muy malo, el que se me ocurre primero siempre es el de el diseño inteligente. Es Ok. Ajá. decir, esta idea de que como vemos que un cuerpo humano es muy complejo porque tiene sistema circulatorio, ¿no? En los pulmones y todo eso, tiene que haber sido diseñado por un ser inteligente. Porque es el argumento del relojero, supongo que lo conoces, ¿no? Es de William Sí, William Paley. Paley. La idea de que, igual que cuando vemos un reloj, pensamos que tiene que haber un relojero que lo ha diseñado, cuando vemos un cuerpo humano o un ser vivo, pensamos que tiene que haber un diseñador. Yo creo que es un argumento que, de hecho, Fesser, mira, aquí tengo este libro. Déjame comentar algo ahí al respecto y me parece importante mencionar este hecho y es que creo que lo que Aristarchus está diciendo es cierto, pero más porque el argumento no sea bien expuesto es porque quien lo expone no lo hace con profundidad. Parece obvio creer que porque hay un organismo vivo implica un diseño, como el relojero que él está diciendo que en efecto William Paley en su teología sistemática y en su pensamiento teológico dice que si encuentras un reloj en algún lugar del planeta solo, que fuese absurdo que alguien más estuviese, en efecto, creerías que ese reloj no se pudo diseñar a sí mismo, sino que tiene un diseñador. Me parece que es empíricamente hablando una buena premisa, pero en efecto no es una premisa sólida porque no estás proveyendo razones suficientes o razones lógicas para ello. Entonces, aquí es donde me parece importante que cuando hablamos de diseño inteligente hablemos desde la existencia de la evidencia y no de la ausencia de evidencia. Mucha gente usa el diseño inteligente como un argumento para defender la existencia de Dios a partir de la ausencia de ciertas evidencias y no articulan a favor de ello. Y me parece que el diseño inteligente de hecho tiene una gran cantidad de poder probatorio con evidencias que pueden apuntar a un diseño. Esto implicaría, resumiéndolo en todo, dos criterios, y es que creer en el diseño inteligente no sería más que pensar que el diseño se debe a un doble criterio, a la codificación y a la especificación. La codificación son los códigos que implican el orden para que ese organismo exista y se desarrolle. Y la especificación es que el orden de esos códigos tienen un mensaje. O sea, esos códigos no son aleatorios, porque si fuesen aleatorios no podrían desarrollar algún tipo de mensaje inteligible. Por lo cual, el diseño apuntaría a un doble criterio.
no meramente una mera reducción de una apariencia de diseño, cuidado, sino un doble criterio. El diseño se determina por diseño porque tiene códigos, o sea, símbolos, lenguaje simbólico, carga simbólica, codificación en general, que a su vez representa especificidad o, en efecto, lo que el cúmulo de estos códigos implican como mensaje. Entonces, estos dos criterios son importantes para entender que algo es diseñado. Entonces, quisiera como agregar eso. Sí, mira. Este libro, Cinco pruebas de la existencia de Dios, que es de Edward Fesser, y él critica muy... En este libro, quería esto compartirlo algún día con mi audiencia, Sí. él critica muy duramente el argumento del diseño inteligente, a pesar de que es teísta. Y dice, aquí en un punto dice, este argumento de William Paley dice, tales argumentos empiezan con la premisa de que muchos objetos naturales, el ojo, el flagelo bacteriano y otros ejemplos sacados de la biología, son muy complejos. Entonces se señala que los artefactos humanos también son complejos, por ejemplo un reloj, ¿no? Y se concluye, por analogía, que es altamente probable que los objetos naturales complejos también tengan un diseñador inteligente. Ahí está el problema, por analogía. Eso no es una prueba autoconcluyente, o mínimo no es concluyente. Por eso el diseño inteligente tiene que ser bien desarrollado para que sea concluyente. Esto motiva la objeción, y aquí dice Fesser uno de los motivos por los que es malo. Dice, esto motiva la objeción de que si el diseñador es como nosotros, entonces también él mismo sería complejo, justo de la manera descrita. O sea que el propio diseñador tendría que haber sido diseñado si estamos diciendo que el diseñador es como nosotros, porque nosotros somos complejos. Es decir, si yo digo, un reloj es complejo. Sí, y ese es un problema. No podemos decir Dios es como nosotros porque, vamos, o sea, no, Dios no es como nosotros. Pareciera que tuviésemos algo acerca de su imagen y su semejanza, la imago Dei, que serían, por ejemplo, cuestiones meramente metafísicas, ontológicas y hasta morales acerca del conocimiento de Dios, pero no somos como Él en cuanto a toda su esencia, porque vamos, que ahí ya sería evidentemente un disparo al pie. Por lo tanto ha sido diseñado por alguien inteligente, pero vemos que ese alguien inteligente es también un ser complejo, pues parecería que, bueno, pues los seres que diseñan cosas son complejos. Así que Dios, que también es otro ser inteligente, supuestamente, que ha diseñado al ser humano, pues también sería complejo y también, según esa misma norma establecida por este argumento, también tendría que haber sido diseñado. Entonces, este argumento teleológico... ¿Por qué Dios no podría ser complejo? ¿En qué sentido Dios no es? Eso iba a preguntar yo, ¿en qué sentido Dios no podría ser complejo? Me lleva esto al tomismo. De pronto el tomismo aquí podría responder de una manera mucho más satisfactoria, ¿no? Porque ellos creen en la simplicidad divina. Sería bueno dedicarle un espacio en el canal acerca de la simplicidad divina, pero es algo que aún me parece difícil de entender un poquito en muchas cosas, pero podría creo que ser una apelación bien interesante para sino refutar esta posición, ¿no? No, que Dios tendría que serlo, según este argumento, tendría que ser complejo. ¿Por qué no podría serlo? Esa sería la pregunta. La cuestión es que si fuera complejo, dada la norma de la que hemos partido, que es la norma de todo aquello que es complejo tiene que haber sido diseñado por otro, si Dios es complejo, claro, aplicando esa norma... Participa de aquello que está causando. Exacto, tendría que haber sido diseñado por otro. Y por lo tanto, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, esto es algo que hace poco comenté con un amigo mío que es tomista, o sea, que es teísta y tomista, y dice que muchos de estos argumentos, no solo este del diseño inteligente, también algunos, como el del ajuste fino, que pecan de querer ser argumentos teístas, pero sin hacer metafísica. Es decir, sin querer entrar en cuestiones metafísicas, quieren ya deducir la existencia de Dios, ¿no? Y... Bueno, creo que algo de razón tiene porque al final
en estos argumentos tienes que acabar preguntándote ciertas cosas que son las que os preguntáis vosotros, los tomistas. Y por eso yo, a nivel intelectual y filosófico, os tengo más respeto que a otros teístas que no entran en estas cuestiones y son muy fácilmente refutables. No sé si conoces el argumento del ajuste fino. Es algo un poco más sofisticado que este. Pero ¿Te va suena? por ahí. Pero va por ahí. Es parecido, pero es más, lo consideran más elevado, más sofisticado. El argumento del ajuste fino es un argumento teísta. Ese es el argumento teleológico, básicamente. Según el cual, bueno, esto es una cosa que se ha comprobado. El universo, hay unas constantes fundamentales, unas leyes físicas con unos números concretos fundamentales que o sea, son tales esos números que si fueran ligeramente distintos no sería posible la vida en ningún lugar del universo. ¿Te suena esto, no? Entonces, un ejemplo Sí, es... el tamaño de la Tierra, la distancia de la Tierra con el Sol. Cuidado, sí, pero esos que me estás diciendo tú ahora son argumentos relativos a la Tierra. Estos los han sofisticado y los han llevado al universo entero. Es decir, lo que tú me dices es algo que yo había oído, este ajuste fino de la Tierra. Yo, por ejemplo, en algún momento lo he debatido con testigos de Jehová, que suelen tener argumentos que no son muy buenos. Sí, y me vienen y me dicen, la Tierra, fíjate, la Tierra está a la distancia perfecta del Sol para que no sea ni muy caliente como Venus o Mercurio, ni muy frío como Marte, Júpiter, etc. Y eso es que Dios la ha puesto ahí. Yo digo, a ver... El tamaño de la Tierra con respecto al oxígeno. También sí, pero es que en ese caso, cuando se aplica al planeta, a la Tierra, es muy fácil de rebatir, porque dices, a ver, señor, hay en el universo 100.000 millones de estrellas en una galaxia y miles de millones de galaxias, todas ellas con miles de millones de estrellas, con montones de planetas orbitando en torno a ellas, pues por mera probabilidad, evidentemente en alguno se ha dado el caso de que alguno de los planetas estará en lo que se llama la zona Goldilocks, la zona que no está ni muy cerca ni muy lejos del Sol, y que tiene estas características que permiten la vida. Sí, pero cuidado con eso porque igual y el proyecto SETI, por ejemplo, SETI o SETI, no recuerdo cómo se llama, ha calculado que inicialmente Carl Sagan creía que eran solo 2 parámetros para encontrar posibles planetas huéspedes de vida. Pero con el pasar del tiempo, el silencio del universo ha sido lo suficientemente ensordecedor como para enseñarnos que estos planetas requieren de más de 300 caracteres o especificaciones que den posibilidad de vida. Entonces, sí, claro, se entiende, pero el ajuste fino en efecto no es únicamente una reducción a ciertos pequeños datos, sino que estos, por más pequeños que sean, son altamente relevantes. Entonces, no tiene bueno, además que el ajuste fino es una concepción científica, ¿no? No es una concepción teísta. Me refiero al hecho de que los científicos en general, sobre todo los astrónomos, perdón, no astrólogos sino astrónomos, y los cosmólogos, creen en general que el ajuste fino es una concepción bastante racional. O sea, las condiciones necesarias para que el universo sea como es se deben dar de una manera muy precisa. Esta es una concepción científica y no teísta. Ningún misterio. Cuando se plantea a nivel de planetas, cuando se plantea a escala de universo y de constantes físicas universales, que es como lo quieren plantear ahora algunos teístas, la cosa es un poco más complicada porque te dicen, no, es que hay magnitudes físicas tales que si fueran ligeramente distintas no sería posible la vida en ningún lugar del universo. Porque para que haya vida, por ejemplo, parece que es muy conveniente que haya átomos de ciertos elementos químicos, como por ejemplo el carbono, que es un átomo que permite muchos enlaces moleculares covalentes y por lo tanto permite construir el tipo de estructuras que construyen. Es esencial para la vida. Y si ciertos valores físicos no fueran los que son a nivel universal, no sería posible que hubiera átomos de carbono, por lo tanto Dios ha ajustado estos valores. Entonces, frente a esto, algunos ateos hacen lo mismo que con los planetas, pero con universos. Y lo que plantean es la objeción del multiverso. Dicen, bueno, pues igual que hay muchos planetas, o sea, que de todos los planetas que hay millones y millones que no tienen las condiciones para la vida. Y algunos pocos que por pura suerte sí tienen condiciones para la vida, podría pasar lo mismo, pero con universos. Es decir,
que estamos en un universo que tiene constantes físicas ajustadas para la vida, pero que haya otros universos con otras leyes físicas distintas a las de este, en las que no sea posible la vida, y que por suerte, pues de tantos universos que hay en el multiverso, pues estamos en uno que permite la vida y ya está, pero que no hay ningún misterio porque simplemente tenía que pasar si hay muchos universos, ¿no? Claro, Este, es como decir, no es que se da esa casualidad porque nosotros vivimos acá, sino que nosotros vivimos acá porque se dio esa casualidad. exacto, es el principio antrópico en cierto sentido, ¿no? Que, Principio cosmológico antrópico, les sugiero mucho leer, chicos, el libro de John Barrow y Frank Tipler, si mal no recuerdo, que se llama El principio cosmológico antrópico. Está bastante bien este doctorado. es decir, yo, claro, evidentemente, nosotros solo podemos existir en un universo que permita nuestra existencia y en un mundo que permita nuestra existencia. O sea, que parecería un poco absurdo plantearse, pero ¿por qué permite nuestra existencia? Claro, es que si yo existo, o sea, si parto de que yo existo, pues yo existo en un entorno que lo permite. Evidentemente, el debate de estos argumentos no termina aquí, se puede hacer mucho más complejo. Yo he estudiado diversas objeciones de un lado y del otro para fortalecer o debilitar este argumento por parte de muchos filósofos, y admito que este argumento del ajuste fino es un poco mejor que el que va directamente a la complejidad de los seres vivos. Pero en última instancia, aquí viene lo importante, aquí lo relaciono con tu filosofía. En última instancia, el argumento del ajuste fino tiene un problema que es el problema que tienen todos estos argumentos que no quieren entrar en cuestiones metafísicas, como bien lo hacéis vosotros los tomistas. Que es que, por ejemplo, el ateo Graham Oppy, frente al ajuste fino, dice, bueno, pues, o sea, cuando un teísta dice, las constantes físicas son tales, con unos números tales, que permiten que nosotros existamos, ¿vale? Y si hubieran sido ligeramente diferentes, no permitirían que existiéramos, por lo tanto, no puede ser suerte, porque sería muy improbable que existiéramos nosotros, y tiene que haber sido un diseñador que ha ajustado intencionalmente las constantes. Eso sería lo que plantean inicialmente. Frente a esto, Graham Oppy, que es ateo, dice, bueno, pero es que las constantes podrían ser las que son por necesidad, podrían ser necesarias por sí mismas. Es decir, este universo con estas constantes físicas podría ser directamente necesario por sí mismo y no contingente. Así que no estaríamos ante un caso de una gran improbabilidad, porque es que no era posible ni siquiera que hubiera otro universo, porque el universo tenía que ser tal y como es, con estas leyes físicas. O sea, así se resuelve por parte de Graham Oppy. Y esto hace que el debate tenga que trasladarse inevitablemente al debate sobre qué tipo de cosas pueden ser necesarias por sí mismas y qué tipo de cosas son contingentes. Es decir, nos lleva otra vez al terreno tomista. Bueno, sí, en efecto, me parece que en todo caso, para hacer una buena apologética, sí se requeriría hacer algo de metafísica. En este sentido, me parece que estoy estoy consciente de que estoy completamente de acuerdo con este apartado puntual de Aristarchus. Sin embargo, sí creo que se entiende mejor cuando se habla en términos de casos acumulativos. O sea, el mero ajuste fino no explica únicamente la existencia de Dios, sino todos los hechos alrededor de, por ejemplo, el ajuste fino, el diseño inteligente a partir de su doble criterio para definir o concluir que es un diseño, el principio cosmológico antrópico, por ejemplo, la aplicabilidad o la irracionabilidad de la aplicabilidad de las matemáticas en el universo, entre otras cuestiones que todas parecen indicar que si existiese o no más universos, cuestión a la cual se nos es imposible acceder porque no podemos ver más allá de nuestro propio universo, en todo caso, todo gira alrededor a la posibilidad de que exista dicha mente superior. Ahora, es importante sí entender que gran parte de la crítica está desarrollada a cómo estamos trasladando o presentando el argumento del diseño inteligente, que es un argumento básico, es un argumento de primer nivel, no son los mejores argumentos. Los mejores argumentos, de hecho, sí me parece son de formas o de apelaciones metafísicas. En todo caso, un buen argumento metafísico podría en todo caso tener algún tipo de repercusión en los argumentos cosmológicos, antrópicos y teleológicos, entre otros, que
dirigieran a quien escucha a la conclusión de que Dios existe por medios acumulativos. Y me parece que esa es una muy buena representación. Por ahora, yo te aconsejo, por ejemplo, mirar toda mi serie acerca de argumentos a favor de la existencia de Dios. Ahí vas a encontrar argumentos cosmológicos, también vas a tener argumentos acerca de la ontología del ser, por ejemplo, de San Anselmo. Y finalmente vas a encontrar argumentos sobre la mente y su relación con la información matemática que te puede llegar a ser bastante útil.